Comenzamos. Por mi parte, tan solo darles la bienvenida al CARI, a todos los presentes y en especial a los panelistas de hoy. Les mando un fuerte abrazo nuestro presidente, Adalberto Rodríguez Giavarini, y recordarles que la sesión académica de hoy está organizada por el Comité de Cultura del CARI con el apoyo de la Fundación Ortega y Gasset, y va a ser, el título es La nueva normalidad, cómo se fortalece la República. La idea es hablar sobre el estado actual de la República, de la democracia, que por supuesto es un tema de enorme importancia y de hecho en países con una fortaleza institucional muy fuerte también se está dando este debate, y me acordaba precisamente de el posible nombramiento de un nuevo juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, ¿no? Lo cual abrió un debate sobre si se está respetando o no el espíritu de la ley en ese país. Así que si les parece bien, empezamos con Daniel Sapsay, que es abogado de la UBA, con posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de París, profesor titular de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho y director de la carrera especial de posgrado en Derecho Constitucional de la UBA. Doctor Sapsay. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por esta invitación. Tengo un enorme respeto por el CARI y agradezco a la Fundación Ortega y Gasset que auspicie esta actividad. Pienso que es una actividad realmente adecuada al momento. La idea de la emergencia en el marco de una república siempre genera grandes interrogantes y diría que muchos enigmas. En nuestro país, desde la Constitución de 1853, ya tenemos previstos dos instituciones de excepción, como son el estado de sitio y la intervención federal. Lo importante es que la Corte Suprema, ya desde antaño, en el caso Alem, fin del siglo XIX, dijo que la Constitución era para tiempos de guerra y para tiempos de paz. Más adelante también dijo que el estado de sitio no suspendía ninguna libertad, sino que estaba previsto para apoyar a la Constitución y sostener a las autoridades creadas por ella. Es decir, que la Corte, en sus etapas inaugurales, tuvo bien claro que la excepción se enmarca en un régimen jurídico, no sale del régimen jurídico. Y esto ha sido sostenido en un debate muy interesante que tuvo lugar hace unos años en Córdoba, con constitucionalistas del mundo, porque lo organizó la Asociación Internacional de Derecho Constitucional, y ahí me tocó comentar un muy interesante paper del profesor Diesenhaus, David Diesenhaus, el gran especialista constitucionalista canadiense, donde precisamente él se hacía este interrogante y de alguna manera lo que él trabajaba era sobre la diferencia entre lo que pensaba un Adam Smith, un Carl Schmitt, ¿qué diferencia? Un Carl Schmitt que entendía que la excepción ponía en manos del príncipe todo el poder porque él era el único que podía conducir el proceso. Y que en cambio en un sistema democrático esto no era de ninguna manera así, sino que por el contrario existían también estándares y pautas dentro del sistema para que de ninguna manera eso implicase su destrucción. Yo recuerdo que a inicios de esta pandemia y de esta emergencia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó una resolución, la 1/2020, en la cual precisamente, en dos palabras, señaló a todos los países signatarios del Pacto de San José de Costa Rica que la emergencia del coronavirus debía ser tratada en pauta de derechos humanos, esto es, el funcionamiento de los tres poderes, la necesidad de que el poder legislativo estuviese en funcionamiento durante todo el tiempo, porque era el que debía controlar al Ejecutivo, y lo mismo para el Poder Judicial, porque es el único que podía proteger nuestras libertades en una situación evidentemente de peligro. Pues bien, comienzo con esta suerte de pequeña introducción para entonces meternos en lo que sucedió y en lo que estamos viviendo.
En la Argentina, lejos de haberse seguido esas directivas, se produjo exactamente lo contrario, es decir, un poder ejecutivo tremendamente empoderado, que yo diría que dicta un primer decreto de necesidad de urgencia el 20 de marzo pasado, que es constitucional. Creo que eligió bien de hacerlo la suspensión de la libertad de circulación a través de un decreto de necesidad de urgencia. Fue uno de los pocos en la historia argentina que están dentro del marco de lo que la Constitución establece como grandes trazos, grandes requisitos para que el presidente pueda franquear lo que es la directiva de la primera parte del artículo 99, inciso tercero, en donde como principio general se le prohíbe al presidente hacerlo. Podríamos también decir que tiene alguna falla porque en realidad extiende la emergencia que se había dictado por ley, y obviamente un presidente no puede por decreto extender una emergencia que se dictó por ley. Pero, grosso modo, digamos que estuvo bien. A partir de allí, ha sido una suerte de, ¿cómo diría?, de catarata de decreto de necesidad de urgencia. Desde el 83 no ha habido jamás un periodo tan breve en que se hayan dictado cerca de 80 decretos de necesidad de urgencia sobre las más variadas materias, que van desde la limitación de libertades, la legislación en materia de derecho común, como por ejemplo desalojos, o de derecho laboral, como por ejemplo despidos, en materia nada menos que presupuestaria, poniendo en manos del jefe de gabinete de ministros la posibilidad de rediseñar, redireccionar todas las partidas del presupuesto ya vencido, porque seguimos además sin presupuesto. Es decir, que en realidad la facultad, yo diría que por excelencia es del Poder Legislativo, el dictado de la denominada ley de leyes, el presupuesto, hoy en día de hecho es manejado por un funcionario del Poder Ejecutivo, el jefe de gabinete de ministros. Y lo que es peor, con la anuencia de los dos poderes, los otros dos poderes del Estado. El legislativo se declaró en receso durante, yo creo que 4 meses. El judicial se declaró de feria, hablo a nivel federal, y lo hizo a través de una fórmula para mí odiosa y triste. ¿Por qué digo esto? Porque cada vez que el presidente de la República dictó por DNU una cuarentena, inmediatamente la Corte Suprema dictó una acordada a través de la cual adhería a la cuarentena dictada por el Ejecutivo, y por lo tanto entendía que la feria debía continuar. Ustedes saben que la feria implica un poder judicial que funciona en el más bajo nivel. La feria es propio de enero y mitad de julio. Es decir, cuando quedan algunos jueces de feria que solo habilitan la feria cuando excepcionalmente entienden que así lo ameritan las circunstancias. Pero lo que a mí me preocupa es esa fórmula. Adherir como si fuera un furgón de cola del Poder Ejecutivo es muy preocupante. Porque no olvidemos que lo que se produce en una emergencia es una mayor flexibilización de las libertades por la necesidad, por la fuerza de las cosas, un fortalecimiento de algunas competencias, pero en la misma medida un vigorizamiento de las facultades de control, que no las deben ejercitar otros, que el otro poder político y que el poder judicial. Y si se borran, bueno, es el peor de los mundos. Y sí, efectivamente, nos internamos en el peor de los mundos. ¿Por qué? Porque la demasía en el ejercicio de facultades ejecutivas pareciera no tener límite. Es decir, esto parte además de lo que yo prácticamente comenté al inicio de este nuevo periodo, ciclo constitucional, que fue la suerte de mutación de un régimen presidencial en un régimen vicepresidencial. Categoría muy peculiar, muy rara, que creo que es un invento argentino, no existía. Y lo que por supuesto implica claramente una violación de la Constitución, porque lo que votaron los argentinos, o votamos los argentinos, yo no voté esto, pero bueno, igual la mayoría, o la primera minoría, fue
un presidente, y según el artículo 87 de la Constitución Nacional, quien ejerce el Poder Ejecutivo es un ciudadano con el título de presidente de la Nación Argentina. Pero acá vemos que esto se trastocó. Y eso genera una situación inmensa de incertidumbre, de roles cambiados y para ser elegante, de paraconstitucionalidad. En este marco notamos claramente una estrategia desplegada bajo el mote de reforma de la justicia, en realidad desplegada para asegurar la impunidad de la vicepresidenta de la Nación y de sus hijos y de sus principales funcionarios que la acompañaron y que están incursos en todo tipo de delitos, que son objetos de procesamientos, que son objetos de pedido de prisión preventiva y que son objetos ya de la evasión de juicio oral, en el caso de la presidenta, 5 juicios orales. Evidentemente, esto lleva a una suerte de carrera que vivimos diariamente, en donde pareciera que un día se decide revisar el traslado de jueces, esto es lo peor, más acuciante, traslado que ya había sido conformado por la Corte Suprema de Justicia en 2 acordadas, traslado que por el Senado entiende que tiene que dar un nuevo acuerdo, lo cual es una usurpación de facultades porque en realidad, sobre pretexto de ese nuevo acuerdo, lo que va a hacer es una remoción, y la remoción de los magistrados no es una facultad del Senado. Una jueza hace lugar a una medida precautelar, trata de parar ello, y sin embargo no se obedece la decisión de la jueza, que luego de todas maneras rechaza el amparo de los jueces aludidos, Bruglia, Bertuzzi y Castelli, que, oh casualidad, son quienes entienden, 2 en la Cámara Federal Penal, que ha confirmado varios de los procesamientos que involucran a la vicepresidente, y van a tomar otros casos, seguramente como Alzada, y el juez Castelli, un hombre muy respetado, va a tener a su cargo la investigación de parte de la causa Cuadernos, nada más ni nada menos. Entonces, de los 10 traslados que son objetados, solamente son rechazados estos 3, o sea que ni siquiera se guardan las apariencias. Pero además se olvida que también la presidenta Kirchner realizó traslados semejantes durante su presidencia y que eso no se pone para nada en cuestionamiento. Es decir, ahora ya cambiaron las circunstancias, me pongo de otro lado. Frente a este estado de cosas, y para abreviar, ir al punto que me interesa, que es la defensa de la República, cómo la defendemos, lo que más nos desalienta, o por lo menos nos pone en estado en alerta, nos desorienta en realidad, es la actitud contemplativa de la Corte Suprema. Frente a semejante estado de cosas y ante un desempeño institucional que la humilla, que la desautoriza, que la contradice y que además importa una cadena de inconstitucionalidades pocas veces vista, ella hace caso omiso y se refugia en el supuesto no plazo para el dictado de sus sentencias para hacer lo mismo que lo que ha hecho con la ley, mejor dicho, la sentencia que declaró inconstitucional, la ley de 2006 que modificó el Consejo de la Magistratura, que transformó a ese organismo prácticamente en una cámara política, porque sobre 13, 7 son del sector político, en abierta violación de lo que dice la Constitución en el artículo 114, que exige el equilibrio entre los 4 sectores que están representados en ese consejo. ¿Cuál equilibrio puede existir si uno de ellos tiene una mayoría aplastante que le permite ser la válvula para decidir quién se convierte en juez, porque es el que va a elevar la terna, se necesitan los 2 tercios, y lo mismo es el que va a decidir cuándo se inicia una acusación para remover a un juez? Sin mayor poder imposible. Hasta que no se modifique eso, en la justicia no va a cambiar nada. Entonces,
ahí vemos una actitud que quiero destacar porque me parece de gran valor cívico del presidente de la Corte Suprema, que evidentemente debe estar hastiado, y decide hacer uso de una de las pocas facultades que le dejaron, porque es un caso casi de una, yo diría, de un sainete, a un presidente que se lo designa y se lo va desplumando hasta dejarlo prácticamente con ninguna facultad. Pero se ve que se olvidaron que esta se la dejaron porque surge el reglamento de la justicia, la posibilidad, frente a graves situaciones de gravedad institucional, de convocar acuerdos extraordinarios, que es lo que ha hecho para el martes próximo, y que creo que eso pone a la Corte Suprema ante una extrema situación. ¿Qué va a hacer la Corte Suprema? A ojos vista va a decidir no decidir, a pesar de la situación que la convoca, de la situación procesal de esas tres personas, de la necesidad de que ella sea la que resguarde la independencia y a los mismos integrantes del Poder Judicial, ya que ella es la cabeza del Poder Judicial. Bueno, veremos. Frente a esto, debo decir que, para mi enorme sorpresa, en Argentina ha surgido lo que yo he denominado sarampión cívico. No recuerdo jamás una reacción tan extendida, tan inmensa en número y en capacidad de diferentes estrategias como los que está hoy en día protagonizando la sociedad argentina. De la mano de gente que son anónimos, pero a mí me pasa casi todos los días que me tratan de contactar para si puedo hacer un Zoom, para explicar cómo podría hacerse una acción colectiva para tratar de parar esta deriva, o de cuáles son los mejores canales para la participación, variadísimo, o de un grupo de chacareros de Villa Medici que se ponen en comunicación para que les grabe un pequeño video en donde los aliente cuando ellos salen con sus maquinarias a las manifestaciones, porque eso les da mucha legitimidad, los alegra y además la gente que escucha los alaba. Esto para mí ha sido el halago más extraordinario de mi vida. Jamás me imaginé que los chacareros iban a encontrar a mí una suerte de marca para poder manifestarse y tener como un label de calidad. Por suerte, que ojalá sirva. Creo que los canales hay que dejarlos en manos de la misma sociedad que sola se está desenvolviendo muy bien. En un rato va a haber una marcha de antorchas frente a la Corte Suprema. Ya he tenido varias entrevistas que me preguntan sobre esto. Creo que es una excelente decisión. Además, todas las marchas, todas las acciones son absolutamente pacíficas y en ejercicio de derechos constitucionales, los grandes derechos ciudadanos. Es más, cuando terminan las manifestaciones, no sé si ustedes observaron que no queda ni una basurita en el piso. No se agrede ni se insulta a nadie. Se trata de que sea los fines de semana para no molestar la actividad. Es decir, a mi modo de ver, un verdadero modelo que habla de otra sociedad y que representa a un 41% que no se dividió después de las elecciones desde el punto de vista político. Los partidos siguen la Alianza Unida, opera, por lo que estamos viendo, con bastante inteligencia en el Congreso, sobre todo en diputados, y creo que ya es un 41% plus, porque yo me he topado en manifestaciones o con gente que me ha llamado, que no ha votado a Todo por el Cambio, que está más que arrepentida y que inclusive quiere ver cómo hacer para poder impedir que esta deriva continúe. Así que no quiero superar el tiempo que se me ha concedido. Creo que he cumplido con los 3 puntos que me interesaban. Primero, una suerte de introducción diagnóstica. Después, un cuadro de situación institucional. Y por último, lo que veo desde el marco del modo como la sociedad, ella empoderada, está defendiendo a nuestra república, lo cual me conmueve y creo que es sumamente auspicioso. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Y ahora le doy la palabra a Roberto Gargarella, que es abogado y sociólogo de la Universidad de Buenos Aires y doctor en Derecho de la misma universidad y de la Universidad de Chicago, con estudios en posgrado de la Universidad de Oxford, profesor de Teoría Constitucional y Filosofía Política en la Universidad Torcuato Di Tella
y de Derecho Constitucional en la UBA. Ha publicado varios libros sobre teoría constitucional y filosofía política. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. ¿Me escuchan? Sí. Gracias por la invitación, por la oportunidad de estar aquí compartiendo panel con el amigo Daniel Sapsay, con Sergio Berenstein. Gracias, Guillermo, también por haberme contactado para la presentación, a la gente del CARI. Quería hacer tres breves cosas. Un breve punto conceptual, luego un pequeño raconto sobre cómo veo la situación de la emergencia hoy, y luego, para pensar qué hacer, querría ir a problemas un poquito más estructurales que creo que tienen el origen del problema. Sobre lo primero, lo conceptual, simplemente diría que, digamos, el título mismo de la invitación sobre la recuperación del republicanismo, la república, no, pondría un asterisco en esa invitación, en ese título, porque no me resulta obvio que estemos de acuerdo en el significado de defender la república. Y es importante, cuando estamos en una situación de enorme dificultad, digamos, que tengamos mayor claridad sobre qué es lo que nos interesa cuando decimos que defendemos valores republicanos. Defendemos el valor de la separación de poderes, de los frenos y contrapesos, de lo que es el origen del republicanismo: mayor virtud cívica, mayor activismo cívico, mayor participación pública. Bueno, lo primero es eso, un llamado de atención sobre hacia dónde queremos ir. El objetivo del republicanismo a mí me interesa, pero sí diría que ha sido de los términos más susceptible de conceptos, acercamientos muy diferentes. Entonces, necesitamos precisar hacia dónde queremos ir, porque no es obvio que estemos plenamente de acuerdo en un sentido, diría, robusto. Sobre la cuestión de la emergencia, yo creo que la emergencia ha sido la excusa perfecta para reforzar un mal que es argentino y que es latinoamericano de hace mucho tiempo, que es el mal de la concentración del poder. Y al respecto solamente querría decir un par de cosas que tienen que ver con que, y en eso en buena medida coincidimos con Daniel y con otra gente, yo desde el primer minuto, a mí me interesó al menos, señalar que había problemas con cómo se estaba encarando la emergencia desde el primer minuto. ¿Por qué? Porque tengo la intuición opuesta a la intuición que fue la dominante. La intuición que tengo es que en situaciones de emergencia lo que necesitamos es más que nunca seguir protocolos, seguir procedimientos establecidos, no actuar a las corridas. Es el momento en donde, digamos, más necesitamos organizar curso de acción de acuerdo a pautas preestablecidas. Siempre cuento la anécdota de este profesor Holmes, que, digamos, un profesor norteamericano que escribió sobre la emergencia a partir del ejemplo de su hija caída de un edificio de un segundo piso. Tiene una desgracia, digamos, le estalla la cabeza, por suerte se recuperó, pero se recuperó en buena medida por esa enseñanza de, aparecieron un equipo de un personal, digamos, médico, que mientras la gente le gritaba, actúen ya, rápido, hagan, decidan, ellos siguieron las pautas, los protocolos, sangre, la información, un chequeo acá, digamos, seguir las pautas, los procedimientos es especialmente importante en momentos de emergencia. El segundo punto relacionado con esto tiene que ver con lo que Carlos Nino, maestro y digamos, en su momento, digamos, la persona que lideraba el instituto donde Daniel y yo trabajamos, en el Consejo para la Consolidación de la Democracia, y Nino tenía esta idea de la democracia que él hablaba como la concepción epistémica. La idea epistémica suena raro, suena difícil, pero quiere decir una cosa muy básica, y es que nos cuesta mucho entender qué es lo que piensa la persona que está al lado nuestro, o más lejos, o mucho más lejos, y por eso es importante escuchar lo que esas personas tienen para decirnos sobre quejas, sobre sus pretensiones, sobre sus demandas. ¿Por qué? Porque queremos suponer qué es lo que ellos piensan, pero solemos equivocarnos. Y me parece que el caso de emergencia y de crisis de derechos nos exige justamente eso. En vez de suponer que le vamos a hablar con el especialista y el especialista no va a poder decir todo, no, justamente en esas situaciones es donde más necesitamos ver la gente que se queja, la gente que piensa distinto. ¿Por qué piensa distinto? ¿Por qué se queja? Los dramas que hemos tenido con las decisiones concentradas en equipos de epidemiólogos tienen mucho que ver con eso,
Por supuesto, todos queremos que los epidemiólogos, los médicos, los grandes médicos sean consultados. Por supuesto, no queremos actuar sin el consejo de ellos. Pero para decidir sobre la Constitución, sobre los derechos, sobre cómo limitamos y qué recortamos y de qué modo, necesitamos el punto de vista de los abogados, necesitamos el punto de vista de los psicólogos, necesitamos el punto de vista de los que sufren y dicen, mire, me están llamando todos los días a que me lave las manos y me quede hacinado en mi casa, somos 20 personas ahí, no tengo acceso al agua. Entonces, necesitamos escuchar el punto de vista de quienes se quejan. Entonces, esa idea de la democracia liderada por los especialistas es un problema, es parte del problema. Entonces, otra vez, ¿por qué muchos nos quejamos del primer minuto sobre cómo se estaban tomando decisiones? Porque decimos que siempre, pero muy en especial en emergencia, y cuando están en crisis derechos básicos, como el derecho de salud, hoy el derecho de educación, no podemos estar simplemente guiados por los expertos. Necesitamos no la decisión concentrada, rápida de una persona o una persona y sus amigos, por más que sean amigos muy ilustrados, sino que necesitamos escuchar diversidad de puntos de vista. Y eso no por deporte, eso no por amiguismo, eso no por simpatía, eso por una necesidad de no equivocarnos, de no tomar malas decisiones como las que hemos estado tomando. Las tensiones que hoy aparecen entre salud y educación son calamitosas, son nos generan una tristeza extraordinaria y hablan de ese tipo de problemas, digamos, de que estamos finalmente tomando decisiones muy sesgadas porque nos falta escuchar a la gente que necesitamos escuchar, como si no fueran voces absolutamente centrales y relevantes. Ese sería entonces mi acercamiento a la emergencia. Al respecto, diría alguna cosa más antes de pasar a un problema más estructural. No, retomando, digamos, la idea que señalaba Daniel sobre la acción de la Corte, yo comparto muchísimo lo que dijo, y en todo caso reforzaría algo al respecto. Hay una idea que buena parte de la doctrina mantuvo, un famoso autor que, por ejemplo, se llamaba Alexander Bickel. Él hablaba de las virtudes pasivas de la Corte Suprema. Y él decía, él abogó por una Corte autorrestrictiva que deja hacer a la política. Pero esa manera de pensar, las virtudes pasivas de la Corte, la inacción de la Corte, la omisión de la Corte, tiene sentido en un contexto en donde podemos confiar que porque no hay desigualdades muy graves o porque el sistema institucional más o menos, el sistema político institucional más o menos funciona, podemos confiar, podemos deferir, podemos estar tranquilos de que el problema se puede resolver de un modo por la política democrática. Cuando las reglas mismas del juego están en crisis, como ocurre aquí, necesitamos imperiosamente que la Corte nos ayude a pensar y definir los contornos de las reglas de juego. Acá es el juego el que está en crisis y que no podemos jugar. Entonces, cuando, digamos, las virtudes pasivas de la Corte, la pasividad de la Corte, gana sentido si el contexto político funciona relativamente bien en un marco donde no hay desigualdades e injusticias demasiado graves, y podemos entonces confiar en que va a haber un acuerdo voluntario entre las partes. Cuando eso no ocurre, cuando las propias reglas del juego están en crisis, es que más necesitamos la acción contraria a la Corte, que es una acción activa, no para definir los contenidos y los resultados del juego, sino para definir las reglas que nos permiten seguir jugando el juego democrático. Ese sería mi punto general. Y ahora, digamos, una última consideración teórica sobre hacia dónde ir, que era un poco lo que reclamaba al principio. Yo creo que el siglo XX ha sido, en Argentina y digamos, en buena parte de América Latina al menos, el siglo donde desde el derecho hablamos sobre los derechos. Incorporamos cantidad enorme de derechos en nuestras constituciones, llenamos nuestras constituciones de cambios, sobre todo relacionados con digamos, con las listas de derechos. En Argentina, todos los derechos que encontramos circulando por el mundo los incorporamos en nuestra Constitución, le dimos estatus constitucional. Eso está muy bien. Yo, digamos, no soy adversario de la incorporación de derechos en la Constitución, pero creo que sistemáticamente nos olvidamos de lo otro, que es pensar en la organización del poder y en lo que llamo la sala de máquinas. Pero querría ir un paso más allá de eso, porque es en qué sentido nos olvidamos de pensar en esa parte de la maquinaria democrática. Yo creo que nuestras constituciones, y Argentina es un ejemplo más, pero agravado, si se quiere, de un fenómeno que es común a buena parte de Occidente, que es
el desgarramiento de la democracia, el vaciamiento del contenido democrático de nuestra vida constitucional. Ese para mí es el gran problema. Y eso no es manifestación de un problema que de casualidad hoy vemos repetido en todo el mundo. Vemos en España la ciudadanía saliendo a las calles diciendo nos gobierna una casta, una élite. Lo vemos en España con, con la crítica a Trump, lo vemos en Grecia, lo vemos en Brasil, lo vemos en Chile, lo vemos en Argentina. ¿Qué pasó? Justo nos tocó la mala suerte de vivir en un mundo con una clase política corrupta. Yo creo que el problema es más estructural. Creo que nuestras instituciones han sido vaciadas poco a poco de su contenido democrático. Y eso por lo que fueron opciones muy propias del siglo XVII, XVIII en Estados Unidos, XIX en América Latina, que fue un diseño que era muy propio de esa época, muy propio de las élites que gobernaban, yo diría con las mejores intenciones. Pero lo cierto es que armaron un diseño que a la ciudadanía nos deja en un lugar muy relegado en términos de nuestra capacidad de decisión y control. La única herramienta de decisión y control ciudadano que quedó intacta ha sido el voto periódico. Pero el voto periódico, cuando se han volado todos los demás puentes que nos conectan y nos permiten vincularnos con los funcionarios públicos, el voto periódico se convierte en inútil, pierde sentido. ¿Por qué? Porque pierde toda la fuerza. Digamos, con un voto que yo hago cada 2 años, tengo que evaluar todas las acciones que se llevaron adelante en los últimos años, predecir y hacer un pronóstico y decir algo sobre todo lo que quiero que se haga en el futuro. Tengo que decir algo sobre todos los funcionarios que estuvieron en el poder y sobre todos los que quiero que vengan. Tengo un solo voto, no puedo hacer nada en definitiva. Y lo peor es que termina la votación y me dicen, mirá qué mal que votaste. Estoy normalmente en situaciones de lo que yo llamo extorsión democrática. Pensemos en la última elección en Argentina. Muchísimos conocidos nuestros votaron por el gobierno actual, no por la idea de que querían que volviera la corrupción, sino por decir, quiero cambiar radicalmente el rumbo económico. Pero querría al mismo tiempo decir muchas otras cosas. Quiero cambiar el rumbo económico, pero quiero que no vuelva la corrupción y quiero que se castigue a culpables de tal o cual cosa. No, usted tiene un solo voto, pero yo querría decir al menos 2 cosas. Cambio el rumbo económico y nunca más la corrupción. No, tiene un solo voto. Bueno, está bien, cambio el rumbo económico. Le gustó la corrupción. Ese es el tipo de extorsión en el que estamos metidos. Esto es, para poder votar por aquello que yo quiero afirmar, me veo muy habitualmente obligado a votar por aquello que repudio. Y no tengo salida. Y el día que terminó la elección, nos dicen, fíjense, el pueblo argentino votó a favor de la corrupción. Yo estoy seguro que no. Estoy seguro que mucha gente lo que quería era cambiar el rumbo económico y sancionar lo otro, pero no lo podemos. Y esto no es un llamado para decir entonces no al voto, no. Por el contrario, es un llamado para ver cómo podemos reconstruir el componente de diálogo democrático de nuestras vidas constitucionales. ¿Cómo podemos volver a tender puentes para poder relacionarnos con nuestros funcionarios públicos y sancionarlos y insistirles que vayan por aquí, por allá, por acá no, esta medida sí, esta no, este funcionario sí, este no? Hoy no tenemos la posibilidad de la conversación política democrática en términos institucionales. Tenemos que optar por caminos no institucionales, salir a la calle, que está muy bien, manifestarnos, que está muy bien, quemar un neumático. ¿Qué tenemos que hacer para que se nos pueda escuchar? Un escándalo. ¿Por qué? Porque por las vías institucionales no tenemos formas de establecer diálogo, de establecer una conversación. Entonces, mi llamado es al reconocimiento de que hay un problema que es estructural, que tiene que ver con la estructura de nuestras constituciones, que se han escrito esas constituciones bajo sospecha democrática, yo diría en hostilidad, en temor, en desconfianza a las capacidades democráticas de la ciudadanía. Hoy es un tiempo de ciudadanías empoderadas, en donde la ciudadanía con toda razón reclama más protagonismo en la posibilidad de tomar decisiones, de que se la escuche, de conversar, sobre todo yo diría de establecer matices, de poder decir, esto sí, pero esto no. No es esto un llamado a que se plebiscite todo, por el contrario. Digamos, los plebiscitos son en general instrumentos con los cuales otra vez se nos ponen situaciones dilemáticas que debemos repudiar. Cuando en Bolivia
se le pone a la ciudadanía votar por una constitución de 444 artículos, y una persona normal podría querer decir sobre esos 400 artículos, bueno, esta parte me encanta, por ejemplo, mayores derechos a estos grupos, a grupos indígenas, pero esta parte me parece horrible, la que le da poderes de reelección a Evo Morales o quien sea. No, usted tiene un solo voto. Bueno, yo quisiera una cosa, pero no la otra. No, tiene un solo voto. Bueno, voto por derechos indígenas. Ah, ¿le gusta la reelección de Evo Morales? Ese es el tipo de extorsión a la que estamos sometidos habitualmente en ese tipo de llamados. Por eso, yo reivindicaría la conversación democrática, que requiere herramientas para la conversación democrática, y salir del atollador en el que estamos. Entonces, hoy tenemos problemas que son coyunturales, que son chicos, que están agravados en nuestras circunstancias argentinas, pero insisto, hay un problema que es estructural y que tiene que ver con la naturaleza de nuestra organización constitucional. Entonces, mi llamado es a ese, es a recuperar el contenido democrático de nuestras constituciones, que requiere también cambios que pueden ser legales, que pueden ser constitucionales, pero requiere, digamos, que tengamos claridad sobre cuáles son esos cambios que queremos. Bueno, gracias. Muchas gracias. Le damos la palabra entonces a Sergio Bernstein para los comentarios finales. Muchísimas gracias, Francisco. Un gusto enorme estar aquí. Gracias a los organizadores. Un placer poder compartir mi opinión. Un panel excelente. Ustedes lo han escuchado. Dos presentaciones que creo que nos dan un panorama bien honesto y duro a la vez de los problemas que estamos enfrentando, que no son solamente de la Argentina, como ustedes saben, sino que en buena medida, como ambos han señalado, son bastante generalizados hoy día. Yo creo que me quedo con dos elementos importantes de cada uno de ellos, y luego hago algunas preguntas o sugerencias para, si sirve para el debate posterior, ¿no? Yo creo que interesante, en realidad ambos hicieron hincapié en esto, es que llegamos a esta emergencia con instituciones que ya estaban muy frágiles, muy desgastadas. Es decir, la Argentina, a diferencia de otros países, todos tienen por supuesto más de fondo, pero llega a esta circunstancia luego realmente de experimentar una larga crisis político-institucional y fundamentalmente una crisis económica que ha impactado muchísimo, muchísimo en los comportamientos, en las actitudes, en las preferencias de la ciudadanía, ¿no? Entonces nos agarra esto, obviamente, con un país que viene, simplemente un par de datos que ustedes conocen bien, pero para recordarles, con una decadencia económica, social, una involución en su desarrollo humano que ya prácticamente secular. Es un país que lleva más de una década sin crecimiento, de hecho con decrecimiento, de 2007 que no genera empleo privado. Digamos, el indicador que ustedes tomen desde el punto de vista del desarrollo económico y social en la Argentina es un desastre, y esto naturalmente ha impactado también en materia institucional, porque venimos de un desgaste enorme. Los problemas de la Corte no aparecen ahora, venían acumulándose de antes. Los problemas del presidencialismo, ahora de este engendro raro del hipervicepresidencialismo, en la Argentina son históricos. La mala utilización del decreto de necesidad de urgencia, obviamente, también, ¿no? Entonces, ahí hago una referencia muy puntual que me parece no menor para pensar la salida de esto, a algo que trajo Roberto en su exposición, y es esto de la caja de herramientas. Porque a diferencia de otros países, la verdad que hay un elemento, tal vez tan solo uno, pero que no es menor, ¿verdad? Que yo destacaría, y es el hecho de que hay aquí dos coaliciones muy amplias que se han mantenido hasta ahora intactas. Es cierto, decía Daniel, la oposición mantiene ese 41% y probablemente lo haya, digamos, haya podido capitalizar un poco el voto independiente, que fue al frente de todos, no lo sé, veremos en las elecciones del año próximo, pero ambas coaliciones están unidas, ¿no? Y esto no me parece menor porque en otros países, Perú, por ejemplo, en el caso de Brasil, las coaliciones están deshechas y los partidos están totalmente fragmentados. Incluso en Chile, digamos, hay un desgaste en esas coaliciones.
La verdad que la crisis de los partidos en México es espectacular. Donde uno mira, la verdad que hay un claro debilitamiento de los actores. No digo que esto sea condición, digamos, suficiente como para establecer a partir de ahí una democracia más vigorosa, ni mucho menos, pero sin partidos, sin coaliciones, ni siquiera ese voto que no alcanza, como decía Roberto, puede estar garantizado. Y yo creo que esto es una dimensión fundamental, porque en esta larga decadencia económica, social, pero también institucional, el único umbral que por ahora queda en la Argentina, el único, relativamente transparente y donde hay confianza es el voto. Y yo le sugiero que miremos precisamente eso, porque no hay que nunca relajarse suponiendo que eso va a continuar así. Fíjense los problemas que existen en Venezuela ahora, con estas negociaciones, tratando de generar algún tipo de confianza en el sistema electoral, lo que costó salir de la larga, digamos, de larga hegemonía y autoritaria y fraudulenta del PRI en México, ¿verdad? Llegar al voto, digamos, que sea un umbral de institucionalidad mínimo no es algo menor, y sostenerlo no es algo menor. Así que hay una primera dimensión ahí que me gustaría destacar en ese sentido, ¿no? Otro elemento que digo, y en esto, fíjense ustedes que hay elementos de ambas posiciones que van, me parece, apuntando a este punto, ¿no? Porque cuidado con suponer que el voto está garantizado, que la transparencia del proceso electoral está garantizada. Ahora hay todo un debate por el correo, al margen de que puede ser una estrategia para perseguir al expresidente y a su familia, no lo dudo. La transparencia del correo, la utilización del correo, fíjense el debate en los Estados Unidos, es vital. No porque hay un voto, digamos, anticipado en la Argentina, simplemente porque el traslado de las urnas, todo el sistema informático, precisamente tiene lugar en el correo. Estamos mirando solamente la cuestión, en todo caso, legal, y no tenemos en cuenta la importancia que tiene el correo en la transparencia del proceso electoral, ¿no? La segunda cuestión que también involucra a ambas exposiciones tiene que ver con la cuestión de la participación. Me interesó muchísimo lo que contaba Daniel de estos chacareros, porque precisamente yo creo que esta irrupción de la ciudadanía como actor político en el reclamo tiene una larga tradición en la Argentina. La Argentina, en algún sentido, nació en las calles con el reclamo del pueblo, quiere saber de qué se trata, ¿verdad? Y hemos tenido infinidad de manifestaciones que fueron puntos de inflexión en nuestra historia política. Las madres de Plaza de Mayo implicaron me parece, ¿no?, desde el punto de vista político, simbólico y cultural, un gran punto de inflexión. También aquellas, olvídense de la degradación también del movimiento de derechos humanos, Semana Santa, en fin, hay una cantidad de eventos donde la participación de la sociedad fue crucial, ¿no? La entrega del informe de la CONADEP, ¿no? Hay múltiples. Bueno, yo creo que en esta Argentina, digamos, de esta última etapa, el conflicto por la resolución 125 fue un punto de inflexión, porque esa fue la primera revuelta fiscal en la historia argentina y liberó una energía nueva que efectivamente tuvo a los productores agropecuarios como el vector más visible, pero que arrastró a todo un enorme segmento también de la ciudadanía urbana y que generó algo distinto, ¿no? Donde enseguida el reclamo fue por más república, enseguida el reclamo fue por más federalismo, por cómo se distribuía el dinero de los impuestos. Fue nuestra, permítanme una analogía exagerada, nuestro Tea Party, ¿no? En chiquito. Pero lo que ustedes ven a partir de ese momento tiene mucho que ver con aquel antecedente. Una ciudadanía que luego reclamó, ¿se acuerdan los cacerolazos del 2012 y del 2013? Fueron muy importantes. Frente al vamos por todo, surgió ahí una reacción impensada de las cacerolas. Y hemos tenido en el último ciclo 7 manifestaciones, 5 a partir del caso Vicentín, que a propósito me parece que es interesante, es otro DNU que no tiene ningún sentido y no tiene nada que ver con la emergencia del COVID, ¿verdad? Y bueno, yo creo que hay ahí algo diferente y que obviamente no es el diálogo ni el proceso, digamos, que sugería Roberto, porque es una sola voz
y también hay una multiplicidad de clivajes o de razones por las cuales la gente va y protesta. Fíjense que es interesante ver que, por supuesto, son marchas de oposición, pero hay múltiples elementos que la motivan, que la disparan, ¿no? Últimamente fueron la remoción de los jueces, antes fue el caso de Vicentín, en el medio fueron cuestiones muy puntuales que justificaban esta reacción con algo nuevo. Y es que ahora no solamente hay múltiples puntos, no es solamente la Plaza de Mayo, la Plaza de los Congresos, o el Monumento a la Bandera, o el Patio Olmos en Córdoba, sino que mucha gente va a la Casa del Presidente, a la Quinta de Olivos. Esto es nuevo. El reclamo en la Quinta de Olivos, en el 2001 algo hubo, pero esto que sistemáticamente vayan ciudadanos a protestar a la Quinta es una manifestación novedosa. Hasta los policías la han copiado, ¿no? Hasta la policía bonaerense fue también al mismo lugar. No sé si va a permanecer o no, pero me parece que vale la pena por justamente ya el reclamo no es a las instituciones, sino a la figura del presidente. Entonces, me parece que aquí hay por lo menos dos desafíos que a mí se me ocurren remarcar, ¿no? En la pretensión de Roberto, que me parece obviamente excelente, lógica, de mejorar los canales de comunicación, hay un problema, y es que esta es una sociedad y no es la única, justamente por lo que Roberto marcaba, ¿no? Porque hay, digamos, esta emergencia de los liderazgos no liberales en todo el mundo, porque hay, digamos, sociedades que protestan por cosas distintas. En los Estados Unidos ustedes tienen un movimiento impresionante de las, digamos, el de las vidas de los negros importa, ¿no? BLM. Es impresionante, realmente de una dimensión. Desde la década del 60 no veíamos un reclamo tan consistente de la lucha por derechos civiles, ¿no? Al margen de los pequeños desbordes de violencia que no parecen relevantes, la fortaleza y la profundidad de ese movimiento es algo realmente muy, muy notable, que no sé si se va a notar o no esta elección, pero supera obviamente la coyuntura de esta elección. Bueno, ese es un reclamo muy fuerte y encuentra a un sistema político que, como marcaba Francisco en sus palabras introductorias, fíjense ustedes, es totalmente, digamos, ignora absolutamente la legitimidad de ese reclamo a punto tal que quiere reemplazar a una jueza caracterizada por su convicción y por su compromiso por los derechos civiles, por los derechos humanos, por alguien ideológicamente totalmente opuesto. O sea, es un excelente ejemplo de cómo hay un divorcio, una disociación entre lo que la sociedad reclama y lo que el sistema político efectivamente hace, ¿verdad? Y al mismo tiempo hay otro elemento que también se da en Argentina, y la verdad que no sé cómo resolucionar ni mucho menos, y es este enorme, lo que se llama grieta, esta enorme puja que es política, cultural, es conceptual, de lo que significa la política. Digamos, el primer requisito para dialogar es la legitimidad del otro. Y acá básicamente lo que no hay es eso, ¿verdad? Hay como una ignorancia de la legitimidad que tiene la otra parte para opinar. Y desde ya la lógica de las redes sociales acentúan esto, ¿no? Porque hay como una especie de histeria y de la teoría, digamos, la lógica de la cancelación que vuelve imposible el diálogo. Entonces, me quedo con digamos, este dilema, porque me parece fundamental, digamos, la participación popular, me parece muy notable esta energía participativa que se está dando, y hay, creo, relativa pasividad, y es bastante sorprendente por parte del oficialismo, en el sentido que no pueden organizar una manifestación, digamos, como ocurría históricamente, una contramanifestación, ¿verdad? En el conflicto con el campo, fíjense ustedes que salían a manifestar unos y salían los otros también, y hubo, de hecho, bueno, hay una causa, ¿no? La de Delía. Hubo conflictos en el control de la calle. Ahora hay una pasividad por parte del Frente de Todos. Pero desde el punto de vista político-institucional, me parece muy difícil construir, dada la dinámica de los acontecimientos que estamos viendo, ¿no? Entonces, me parece que hay aquí algunos elementos para el debate posterior. La verdad que fueron dos presentaciones excelentes. Yo creo que el tema institucional es más vital que nunca debatirlo en Argentina. Si esto deriva en una crisis, cosa que muchos pensamos aún mayor, me parece que este va a ser un debate fundamental. ¿Qué cambios institucionales la Argentina debería pensar hacia adelante, precisamente para mejorar tanto el funcionamiento de la República en sí mismo, como también
los mecanismos de participación democrática. Así que le felicito al CARI por haber promovido este debate, me parece excelente. Muchísimas gracias a los tres por tan completas presentaciones. Muchísimas gracias a ambos. Yo, por respeto al tiempo que habíamos propuesto, le cedo la palabra al secretario general del CARI, Francisco de Santibáñez, para realizar las palabras de cierre. Bueno, muchísimas gracias. Primero les comento que Sergio tuvo que ir a una entrevista de TN, así que se disculpa con nosotros. Y por mi lado agradecerles muchísimo por las reflexiones de hoy. Creo que abre una serie de posibles temas de trabajo dentro del CARI, reflexiones. Se me ocurre una en particular, como el cambio en el contexto internacional va a afectar las instituciones dentro de países como Argentina, ¿no? Y hay dos hechos que me parecen interesantes. Un factor que ayudó, me parece, a la consolidación de la democracia en Argentina fue el cambio de política exterior de Estados Unidos en el segundo mandato de Reagan, una mayor promoción de los derechos humanos en la región. Y ahora Estados Unidos entra en un conflicto con China a nivel global, en donde probablemente su agenda para la región cambie y eso afecte nuestras instituciones o el apoyo, ¿no?, que pueden obtener del exterior. Y por último, el rol de las instituciones internacionales, ¿no? Las cortes, como mencionaba recién, como la Interamericana, en donde el mayor nacionalismo de los estados está llevando a que todos estos organismos sufran mayor debilidad. Pero yo creo que estas y otras preguntas que quedan pendientes nos van a servir muchísimo dentro del CARI para seguir pensando y debatiendo estos temas. Así que en nombre de nuestro presidente y del CARI, les agradezco mucho, doctor Gargarella y el doctor Sapsa. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, ha sido un placer esta reunión y a disposición. Muchísimas gracias. Para todos. Hasta luego.